Las metas del personaje, sus errores, cuánto mueve la trama, su carisma, su filosofía, su fuerza dentro de la historia, su destino y repercusión. Son algunos de los puntos que visitaré para saber cuál es el mejor protagonista del Big Three. Dentro de un anime hay quienes escogen amar incondicionalmente a su protagonista, quienes escogen odiarle al punto en que se le aplaude a cualquier secundario por encima de este. Y claro, luego está el balance donde se puede reconocer la importancia del personaje sin excusarle cualquier cosa. Estos extremos se dan porque la figura de quien será centro y motor de la historia lleva consigo la tarea de gustar y servir dentro de un universo. Es lo primero que un autor entrega al juicio de su público en cuanto a narrativa se refiere. La cara que se propone como la más recurrente y en ocasiones el primer indicio de que la historia será una cagada. Y esta dificultad incrementa si el mundo que se crea es gigante e interesante, pues no hay opción a reducir al prota a un avatar de la trama, y no hay mundos más grandes e interesantes que los del Big Three del anime. Luffy, Ichigo y Naruto, ¿cuál prota es el mejor? Pero primero, sabiendo que este tema es muy subjetivo, bueno, no te lo tomes tan en serio, es una opinión y puedes debatirla, ya sea mediante una extensa Biblia o solo con un Mamagüevo. Digo, glu, 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 glu. Primero que nada, aunque dudo que sea necesario, presentemos a los protagonistas de cada obra, quiénes son y contra qué combaten. Monkey D. Luffy de One Piece es un chico alegre, tonto y aventurero, que sueña con ser el rey pirata. Para ello sabe que necesita rodearse de amigos y volverse fuerte, pues el mundo inmenso por el que debe navegar está repleto de peligros, piratas malignos, monstruos marinos y un gobierno villano. Luffy, quien ha comido la fruta de goma que da a su cuerpo poderes elásticos, viaja sin rumbo para algún día hallar el One Piece, tesoro del antiguo rey pirata. Naruto Uzumaki de Ya se la saben, es uno de muchos prospectos a ninja de la aldea de la hoja. En este fue encerrado el espíritu del zorro de 9 colas, una bestia mítica que con su fuerza casi destruye la aldea. Con técnicas ninjas y mucho entrenamiento, Naruto se decide a convertir el temor en respeto, liderando a la hoja, aunque para ello deberá pelear con ninjas desertores, organizaciones malignas e incluso viejos aliados. Ichigo Kurosaki de Bleach crece en un joven normal hasta que luego de un fortuito encuentro descubre que en el plano de los muertos hay fantasmas malignos, los Hollow, seres que les combaten los Shinigamis, y muchas conspiraciones. Ichigo mismo se convierte en Shinigami, uno sustituto, poniendo su fuerza a cumplir su nuevo deber, así como en proteger a quienes le rodean, pues este mundo de fantasmas y dioses está más cerca de él de lo que cree. ¿Qué mueve, motiva o tiene por objetivo el personaje? Hay algo que debe colocar al protagonista en la historia, hacerle parte de ella, un algo que además debe ser interesante y significativo para un mundo que tarde o temprano ha de girar alrededor de este. El soñador original es sin duda Luffy. Ya desde un principio grita su mayor deseo y luego lo hace cada 10 capítulos durante 1000 de ellos. El sueño de Luffy es ser el rey pirata. Miento, el sueño de Luffy es un misterio, que por la reacción de los que lo han escuchado resulta algo tonto e imposible. Sea lo que sea, Luffy debe ser rey pirata para alcanzarlo. ¿Y qué es ser un rey pirata? Pues el hombre que navega hasta el fin del mundo y de regreso, obteniéndolo todo, riqueza, fama y poder, pero sobre todo la libertad de ir sin una brújula. Decir que es complicado ser el rey pirata es poco. Enemigos, ecosistemas peligrosos y la incapacidad de nadar son solo uno de los aspectos con los que debe lidiar. En todo sentido, Luffy es el mejor personaje para mover la aventura, pero como historia de acción puede quedar a deber. Y es que la trama de la serie envuelve más que el viaje, envuelve un mundo de conspiraciones, de luchas de poder, un status quo maquiavélico que debe ser cambiado, y una historia que debe ser revivida. Y en ese sentido no es Luffy quien mueve la trama, pues aunque parece que cada camino conduce al One Piece, Luffy será parte de estas cosas de chiripa, al punto que otros personajes se vuelven más indispensables como Nico Robin, pues las batallas del mundo son misiones secundarias de Luffy. El otro soñador, Naruto, tiene por objetivo convertirse en Hokage, el líder de su aldea, al margen de cómo le resultarán las cosas porque, diablo, a quien se le ocurre soñar con ser presidente, es querer envejecer detrás de un escritorio, el sueño de Naruto es correcto, y sí que le ayuda a ser y cambiar la historia de su mundo. Naruto quiere ser Hokage porque quiere ser visto. Durante años recibió burlas a su falta de talento, y siendo que el mejor de los ninjas es este líder, Naruto desea ser el que supere a todos. Hasta ahí es un tonto frustrado. Más adelante entiende lo que en verdad es ser Hokage, es poner a la aldea entera por encima de ti, es hacer de ella tu familia, por lo que el personaje deja su deseo de lucirse por un deseo de proteger a los demás. Y aún más adelante, el personaje, aprendiendo de amigos y enemigos sobre el mundo decadente en el que vive, se promete luchar por la paz y el entendimiento. Una vez más, al margen de si le salió bien, todas estas cosas permiten a Naruto ser el protagonista ideal de su anime. Como ninja que desea ser Hokage,
nos lleva a descubrir el sistema de tradiciones y aprendizaje de su mundo, al tiempo que le hace competir con ninjas de su generación. Como alguien que busca la paz, se vuelve el rival de villanos que buscan traer el conflicto, y aunque no hace mucho, pone en pantalla los errores del sistema. Ichigo no tiene como tal un objetivo, no es alguien que vea más allá del presente. Si se ve involucrado en los problemas de su mundo es porque estos afectan a sus conocidos. Sus metas son sencillas: salvar a su amiga, a su otra amiga y en cierto punto, adquirir fuerza para lo que se avecine. Esto no es malo, es un buen ciudadano y si puede hacer algo, lo hace. Los conflictos de su mundo tampoco ameritan un cambio radical. Estos son: cierta armada amenaza la integridad del planeta y detenerla lo salva. Lo que mueve a Ichigo es ayudar a los suyos, y en ese sentido es mucho más fácil empatizar con este. Si alguien se lleva a mi gata, llamen a mi machete Zanpakuto. Más adelante existe cierta idea de un destino que le llevaría a involucrarse en los problemas de la sociedad de almas. Hablaré de esto más tarde, pero lo cierto es que el personaje es un héroe incidental. Como factor indispensable de la historia, no lo es realmente. De hecho, se postulan muchos personajes para vencer a los villanos, aunque es cierto que siendo alguien que se codea con varias facciones vistas en la serie, esto debido a ser mitad humano, Shinigami, Quincy, Fullbringer, Hollow, Saiyajin, Viltrumita, etc., el personaje con sus acciones es capaz de unir las brechas entre especies. También hay una pequeña subtrama en la que su objetivo es aclarar su propia identidad, y aquí sí que se usa al personaje para explorar el mundo de la obra. No es tan extensa, pero es donde el personaje más destaca. Me encantaría decir que la razón de que Ichigo no tenga ambiciones sea para tener un prota con quien empatizar, pero es más bien evitar comprometer al personaje con la trama. Bronce. Naruto funciona como debe. Aun si su objetivo no es el mejor, ninguna historia habría contado mejor sobre este mundo que la de Naruto. Luffy es increíble y su odisea sostiene la mitad de la trama. La otra mitad cae en cualquier otro personaje. Es una suerte que su objetivo y lo que el mundo necesite casi siempre empate. Pero de sueños no se obtiene la atención del público. Esa se obtiene del carisma del protagonista, cuánto éste sea capaz de obligarte a mirarlo. Y si hasta aquí todo ya era requete contra subjetivo, ¿qué decir de este punto? Luffy es gracioso, y siempre marcha con una sonrisa, elemento que se volverá principal en él. Su humor se basa en ser descuidado e impulsivo, en meterse sin pedir permiso ni tampoco perdón, y de vez en cuando en ser castigado por esto. Le pegan unas, como ícono su figura es reconocible desde lejos, con elementos que se integran a su propia narrativa como su sombrero o cicatriz. Además tiene su cuerpo de goma, con el que las muecas y los disparates se traen. Pasando a su lado serio, que sí, lo tiene, al personaje no se le entregan grandes pensamientos pero sí grandes decisiones. Él encanta a sus fans por su inteligencia emocional. Él es capaz de entender las penas de la gente, de empatizar aún sin comprender cuán grave es una situación, y no acobardarse ante nada. Luffy peca de ser impulsivo, pero su naturaleza el pelear aún sin saber si vale la pena hacerlo. Y cuando da una sonrisa sincera de todo está bien, el fan no puede evitar sonreír con él. Un capitán en toda regla, que toma las decisiones correctas a pesar de todo. ¿Puede su estupidez ser odiosa? Sí, tal vez. Pero son tres facetas las que le hacen ser amado. Su fuerza que encanta a quienes viven por la acción, su comedia a quienes quieren algo ligero o su corazón que conmueve a quienes están por la historia. Y su frase, voy a ser el rey de los piratas, siempre es oportuna. Ichigo es guapo. Tiene para sí algunas de las mejores viñetas y frames del anime y manga. Su actitud es más centrada que la de otros protagonistas, resultado claro de haber sido un adolescente seminormal la mayor parte de su vida. A veces parece un gruñón, y en una de las mejores bromas de la serie se deja ver que su actitud fría y distante es para cuidar su imagen. El personaje tiene ego. Ojalá se hubiese jugado más tiempo con esto, pues casi siempre se le ve serio, y es cuando se descoloca por algo raro a su alrededor que uno puede reír junto a él. Que luzca malhumorado no quiere decir que no tenga su corazón. Por el contrario, es muy bondadoso, no pierde la oportunidad de ayudar. Es difícil que Ichigo caiga mal, pues casi nunca es sujeto de sus impulsos o sus errores, aunque tampoco sé si sea amado, pues sin una característica propia que explotar más allá de proteja a sus seres queridos, el personaje no ofrece mucho. Creo que lo que más gusta de él es su capacidad para volverse el hombre de confianza en batalla. Con tantos personajes y tantas peleas, es él quien realmente se espera actúe y venza, y su máscara y espada son cool y se hacen notar. Naruto puede resultar algo odioso, es más, muchos prefieren desviar la vista a otros personajes, y es porque intencionalmente se le planteó como un malcriado, un ocioso que se tiene más confianza que la que demuestra, y un saco de boxeo que se pega y al que pegan. Uy, cómo me caía mal el cabrón. Pero una vez empieza a reconocerse y tener pequeñas victorias, el personaje se vuelve un tonto con corazón, alguien que se pone a la par de cualquiera,
y motiva a otros a ser mejores. Como niño tiene unos chistezazos, es humor de un niño metiéndose en asuntos adultos. De adolescente en Shippuden para mí el humor de Kishimoto es malo, pero Naruto sigue siendo gracioso y es un tonto más confiable. Lo que más me gusta de Naruto son sus éxitos. Verle dominar una técnica es algo especial. También se explota un poco bastante su tragedia personal, para que cuando el personaje se ponga de pie, todos le alentemos, aunque algo que sí va en contra de su carisma es que sus ideales se postulan como los siempre correctos, por lo que como espectador tal vez no creamos en lo que hace y como adulto se ve y actúa de forma aburrida. Luffy es impulsivo, gracioso y un líder. Sí, a veces se pasa y da vergüenza, pero recompone la compostura para volverse otra vez admirable. Oro, Naruto te atrapa, le quieres ver bien, y al final del viaje pese a todo le recordarás con nostalgia y gratitud. Plata, a Ichigo también se le puede recordar con cariño, pero aunque es alguien que mientras más le pensamos mejor nos cae, es fácil de perderle. Evolución de poder y habilidades. Ok, puede que esta sea la parte más superficial de este análisis, pero esto es Neketsu, y es claro que algo que nos hace seguir a un protagonista es cuán fuerte y habilidoso este sea, y qué repercusión tiene esta fuerza. Y ojo, no es una comparativa de quién es más fuerte, yo la tengo clara, pero cualquier respuesta sería motivo de funa. Ichigo, siendo diferente a sus coetáneos, como siempre, no inicia como el chico débil y subestimado. Él es fuerte, sagaz y posee un poder espiritual enorme, que asombra a todos. Ya como Shinigami se distingue por su Zanpakuto, espada que tomará varias formas a lo largo de la serie, los llamados Shikai y Bankai, con las que es fuerte y rápido. Su técnica más icónica es el Getsuga Tensho, una onda de energía cortante que dispara desde su espada. A lo largo de la serie este usa muchas variaciones de la misma, todas simplemente sumando un poco más de fuerza a la técnica. Otro factor de batalla son sus razas. Ichigo resulta estar emparentado con los Hollow, de quienes obtiene más fuerza y velocidad, y con los Quincy, que le dan un digamos reinicio sin contención a sus evoluciones, como Shinigami, nueva espada, nuevo Shikai, nuevo Bankai. El personaje cae en el cliché de poderes básicos en un mundo de numerosas habilidades. Aún así se convierte en uno de los más poderosos de su anime, subestimado 2/3 de la serie con justa razón, y considerado como un gran aliado en el restante. Aunque repetitivos, cada power-up de Ichigo es interesante. El personaje aprende a través de métodos alternativos, que le permiten adquirir en cuestión de horas y días poderes para rivalizar con seres antiquísimos, siendo tal vez ese el punto narrativo más débil del protagonista. Ichigo es un prodigio, pero es difícil no creer que es demasiado. Muchos creen que Bleach es superficial por centrarse en peleas y poderes, pero esto nos brinda uno de los puntos que a mí más me gustan. El personaje es orgullosamente fuerte, la fuerza no se da por sentada como una herramienta. Ichigo se desprende de sus poderes con melancolía, cuando es necesario, pues estos poderes se tratan como parte de la identidad del personaje. Son lo que eres y lo que ofreces al mundo, y cuando tiene la oportunidad de volver a ser fuerte, este se expone, grita, experimenta y sufre por tenerles, pues es él, y son suyos, haciendo que los power-up esenciales en el Neketsu cobren más significado que asombrar y dar batalla. Naruto parte con el personaje siendo débil y rechazado en un mundo de prodigios, pero además cuenta con un demonio interno que amenaza con consumirlo. Para dominarlo y vencer a esos prodigios, lo primero que hace es obtener maestros fuera de la norma. Naruto aprende lo simple con esfuerzo y lo difícil pensando fuera de la caja, como con su técnica emblema, el Rasengan, una bola de chakra que rota con fuerza en su palma, a la cual aplicó sus propias teorías para formarla. Trabaja con asistentes animales, mejora su Rasengan, domina el modo sabio y una nueva fuente de energía para pelear por sus propios medios. Pero cuando sus medios se acaban, sucede una seguidilla de power-ups, cada uno más cercano al anterior. Domina y trabaja con el zorro Kurama, obtiene nuevos estados que mejoran sus técnicas y para su adultez, adquiere un power-up final con el que sacrifica su poder. El camino de la fuerza es muy importante en la serie. Se usa para crear un protagonista que asombre cada vez que logra algo con esfuerzo. Luego su fuerza crea resentimiento. Se propone que el poder debe ser dominado u ocultado. Para mitad de Shippuden el personaje se vuelve clave pero también objetivo. Y a finales de la serie es el mayor support dentro de un mundo que lastimosamente depende mucho de él, pues nadie es tan fuerte como Naruto, ni lo será. Y ese es su mayor problema. En un principio el camino era correcto. Paréntesis. Muchos se quejan de Naruto por traicionar el mensaje de la serie. El argumento es que siendo hijo de un Hokage y teniendo a Kurama en su interior, este borra el concepto de el esfuerzo vence al talento natural. Pero dos cosas. 1. Aplican elementos tardíos a etapas tempranas de la serie. Y 2. Rock Lee es un pendejo. Ser hijo del Hokage no representa nada cuando este es incapaz de traspasar lecciones. Y Kurama era un villano, ventaja situacional. Siempre creí que la lección de Rock Lee estaba incompleta.
pues aprovechar y cultivar los talentos propios también es de esforzarse. Cierro paréntesis. Aún así, al final de la etapa, Naruto gana poder tras poder, cada uno más conveniente y sin sentido que el anterior, y estos poderes suplen la fuerza de cada secundario, al punto que ni siquiera los mejores ninjas médicos pueden obrar los milagros que Naruto hace. Luffy se crió en un mundo duro, razón por la cual ya cuenta con cierta fuerza. Además comió la fruta de goma, que una vez más trae la idea del que con poderes sencillos sabe entre seres ultrapoderosos. Sus habilidades siempre serán variaciones más fuertes y rápidas de otras, golpes, patadas, todo físico. Sí, tiene ciertos ataques situacionales, y otros más elaborados con fuego. Es difícil pensar en una técnica insignia, tal vez el Gomu Gomu no Pistol o el Gatling, que solo son uno y varios puñetazos rápidos. Por supuesto que siendo sus golpes el único enfoque en la batalla, algunos de estos serán espectaculares. El camino de la fuerza de Luffy es raro y hasta descuidado. El entrenamiento y los maestros son casi rechazados en la serie. Claro que Luffy se entrena por 2 años con un gran hombre y obteniendo un gran resultado, pero no es un tema recurrente, razón por la cual muchos se preguntan, hey, ¿de dónde salió esa nueva técnica? No estaba ahí cuando dejé a mi Luffy. Igual, no nos confundamos, Luffy no tiene poderes raros que necesiten de una etapa de diseño, muchas veces parece inspirarse de sucesos varios. En su segunda marcha, donde bombea sangre en su cuerpo y genera calor, parece responder a su pelea con Aokiji, hombre de hielo. La tercera, donde infla sus huesos, nace de haber sido encadenado a una bola de oro. Y la cuarta, de un viejo power-up situacional. Por lo que es seguro que el personaje más que fuerza necesita inspiración. Luffy reflexiona sobre su posición en el mundo, posición que busca superar con poder. Pero es claro que en la historia la evolución de poder no es el centro. Luffy se postula como la esperanza tanto por fuerza como por convicción, y el enorme mundo de la serie no ignora lo fuerte que es, poniéndole como una fuerza de temer y respetar. Luffy obtiene la quinta marcha, y la ames o la odies, creo que tiene tantas cosas buenas como malas, este power-up cambia cada batalla. Luffy pelea diferente, con risas, estruendos caricaturescos y movimientos imposibles, un despliegue de animación que altera toda la batalla. Primero porque nos habíamos acostumbrado por larguísimo tiempo a cómo sentir el impacto de las peleas, y segundo porque es difícil creer que al personaje le queden rivales. Honestamente le doy el gane a Naruto. Más adelante sonaré contradictorio, ya lo verán, pero las habilidades del personaje son interesantes y la fuerza está a orden de la trama. Ichigo flaquea un poco en cuanto a amplitud de poderes, pero compensa bastante en volverlos parte de su personaje. Luffy está bien, lo que sí, como prota de acción decae en la acción. Es bueno que no se apegue a los clichés del género, pero ciertas cosas deben ser inesquivables. Si hay algo necesario de un prota es su impacto en el mundo, porque lo dicho, una cosa es ser el centro de este y otra es cambiarle. Luffy tiene mucho impacto en su mundo, que digo mucho, es quien cambiará la historia. Y sí, sé que dije que sus motivaciones no estaban alineadas a la trama de acción del manga, pero en lo que se refiere a sus acciones, cada acto, cada decisión del personaje altera algo, pequeño o enorme. Luffy se involucra en conflictos personales, aun sin profundizar en ellos, y le da la fuerza a cada persona para cambiar y crecer, como cuando le mete una putiza a Vivi, o cuando hace que la gótica Colona desee vivir. A nivel mundial sus acciones repercuten, asalta 3 de las instalaciones gubernamentales más potentes, reconfigurando una y otra vez las fuerzas de la marina, se hace enemigo del mundo, lo que pone en movimiento a los villanos, que en cierto punto deben considerarle una fuerza a temer, y para el final de la serie, búsquelo de forma intencionada o no, no solo salvará el mundo de un cataclismo, sino de su corrupción, de sus problemas sociales, su tristeza, su apatía y su dolor, siendo su lucha más grande y en la que más se ha empeñado el unir a las personas, y sí, todo de manera natural. Puede que Ichigo haya tenido más impacto en su mundo del que cree. Para empezar, sí, su mayor aporte es su fuerza, con la cual salva a sus seres queridos. Por supuesto que él salva al mundo, es más, técnicamente ha salvado más personas que los otros 2 protas juntos, pues venciendo a sus enemigos salva dimensiones, pero estas cosas son resultados obvios de es el prota y debe pelear. Por otra parte, sin quererlo ni beberlo, su cruzada invadiendo la sociedad de almas fortaleció a los Shinigamis, principalmente uniéndolos, pues el grupo casi que trabajaba por separado. Asimismo, hizo que este grupo de dioses sea más considerado con los débiles, pues en su valentía vieron la importancia de proteger y quererse, destacando Byakuya siendo más flexible con Rukia, y su vida y búsqueda de identidad también unió ligeramente a razas enemistadas, pero es cierto que él no toma parte de grandes decisiones, no cambia tanto su sociedad como si a los que inspira, y se involucra sin naturalidad. Naruto salva al mundo, sí, ya lo sabemos, todos lo hacen, pero sus otras luchas son más importantes. Él detiene ciclos. Es su intervención lo que reduce el odio que a fin de cuentas es presentado como el origen de los males. Su convicción cambia a los viejos líderes de las aldeas que pueden ser obstinados,
y su esfuerzo obliga a otros a esforzarse, pues cuando reconocen que antes el héroe era un fracasado, todos aspiran a ser mejores, aunque todas estas son cosas derivadas de su actitud e inspiración, pues en cuanto a sus acciones puede que solo se limite a pelear. Tuvimos un vistazo de él como maestro enseñando a Konohamaru el Rasengan en tiempo récord, pero no se exploró más de esto. Unió a las aldeas aunque esto se deriva de la mayor de las guerras, trajo a la nueva Hokage aunque era misión de Jiraiya, y fue pieza clave en la cuarta guerra ninja, casi resolviéndola por cuenta propia, aunque esto ya es robarse el foco de atención, y en ocasiones se siente que lo que le mueve es el destino. Su mejor batalla es contra las bestias con cola, a las cuales sí que logra ser aliadas. Sin duda, el oro es de Luffy. Incluso sorprende que sin ser el personaje más fuerte o más comprometido con la paz de su mundo, toma parte del cambio en la serie. Naruto no lo hace mal. Cuando le pone corazón altera a las personas, aunque es cierto que otros personajes parecen hacer más por la historia. Ichigo hace lo que un prota de Neketsu debe hacer, pelear. Lejos de ello, poco más. La palabra héroe es abiertamente rechazada por más de un protagonista, y es que hacer el bien no siempre se hace sin mirar a quién. Negada o no, cualquiera que se oponga al mal es un héroe a su manera, y en ese sentido hay que preguntarse, del Big Three, ¿cuál protagonista tiene mejores valores y mejor heroísmo? Ichigo es un héroe incidental. Sin un objetivo claro, este tropieza con los peligros de su mundo. Claro, es cierto que existe un destino que le empuja a codearse con los más fuertes, pero en lo que respecta a tomar parte de la acción, él elige pelear por sus luchas personales. Este se ve involucrado en un universo más grande y peligroso que de hecho, ya cuenta con sus propios protectores, y pese a ello el personaje tiene la firmeza de sacrificarlo todo de ser necesario. Es quien más busca exponerse en pro de proteger al resto. Claro que no se arriesga por cosas banales, lo hace por una amiga, por otra amiga y por una sociedad de amigos. Si Ichigo ganara la lotería, la gastaría tan pronto un buen amigo necesite el dinero. Y es que Ichigo cree en darlo todo y usar lo que tienes si con ello puedes proteger a los tuyos. No es un héroe que busque hacer el bien de forma activa, pero una vez se involucra, el conflicto le compete tanto como a cualquiera. Hay dos cosas que definen el bien que hace Naruto, el camino del héroe y la empatía. Naruto es un héroe tradicional, tiene aventuras, desafíos, aprende y mejora, por lo que cambiará a medida que la realidad del mundo choque con este. Por otra parte, de manos de su maestro y amigo, enemigo, amante, aprende a ser empático, con los buenos, los malos y su mundo. Es un chico que busca comprender que tras cada acción, aun las peores, existe una historia. Y habiendo él mismo conocido el sufrimiento, piensa que, así como él aprende de estos relatos, todos pueden seguir su camino, el cual, como no, es el más justo. Lo malo en esta filosofía es que empatizar no puede ser igual a perdonar, y perdonar no es igual a enmendar. Pain pudo enmendar lo que hizo, pero Orochimaru jamás, por lo que el más empático de los héroes del anime puede ser también quien más se equivoque. Creo que Luffy ha llevado el heroísmo altruista a un nuevo nivel, pues este directamente descarta conocer el pasado y situación de aquellos a quienes elige ayudar. De esta forma hace el bien sin mirar a quién, pero evita ser un héroe tradicional que busca a quien salvar, y más aún exige escuchar si estos quieren o no ayuda. Lo hace con Nami, Robin, Vivi, etc. Pues actuar de buena fe, aun en contra de los deseos del salvado, sería atentar contra su libertad. Eso sí, la serie nunca nos ha mostrado a alguien rechazando su ayuda. Luffy ayuda porque así es él, no requiere de razones particulares ni segundos pensamientos. Es un tonto que se juega todo, salud, futuro y libertad por cualquiera que quiera ser salvado, sepa o no cuánto lo necesita. Aunque si hablamos de aquellos que están fuera de su radar, pues en Luffy nace el sentimiento de que todos deben obtener su propia felicidad, pero no elige usar su enorme fuerza para cambiar el mundo, al menos no hasta el momento. Me encanta el estilo de Luffy para actuar. El que le preocupe escuchar de primera mano quién necesita de su ayuda me hace creer que busca un cambio de mentalidad en quienes salva, aunque es difícil ignorar que podría ser mucho más. Plata. Naruto es el héroe menos correcto en el género de acción. Es imposible no rechazar su pasividad, pero sus valores de entendimiento y cooperación son los más justos, sobre todo en un mundo tan marcado como es el suyo. Plata. La gente cree que la pelea de Ichigo es algo básica, pero un examen a nosotros mismos nos mostrará que el heroísmo del personaje es más cercano al que podemos practicar, y para mí eso lo hace correcto, lógico y real. Plata. Una cosa que creo un buen protagonista debería tener son sus propios errores, sus imperfecciones, que es ese algo propio de la personalidad de un personaje que le impide crecer y que debería superar, pues ningún personaje debería ser perfecto. Claro, considerando este punto por qué es ese algo y qué tanto le han superado. No se vale calificar quien la caga más, yo sería el campeón. Ichigo es el menos torpe de entre los protagonistas,
Puede que tenga cierta falta de tacto, pero en cuanto le conocen todos le estiman de forma asfixiante. Parece perfecto, pero tranquilos, realmente tiene dos grandes faltas como protagonista, las cuales son muy graves. Es fácil de manipular. No es que el villano de turno sea un gran titiritero, es que Aizen gustó y Kubo con Pierrot repitieron la fórmula. En consecuencia, y para dar un toque más de traición al asunto, Ichigo recibe siempre la puñalada. A veces ayuda al nuevo villano, a veces estos señalan cómo encaminaron sus acciones. No es tanto error de Ichigo y tampoco podemos decir que tenga forma de evitarlo. Lo que sí es un problema con el personaje es cómo intenta tener una batalla justa. Es obvio que nadie quiere un prota cobarde, y es propio de honor de anime el querer pelear de iguales. Pero para ejemplificar la idiotez de Ichigo, en su pelea con Ulquiorra, personaje que le superaba tanto que le mató, Ichigo revive con un nuevo power-up, uno violento y salvaje, con el que le da una paliza a Ulquiorra, y de pronto cuando Ichigo logra recuperar la conciencia, aún viendo a su mejor aliado sin un brazo, a la amiga que buscaba proteger debilitada, y a un Ulquiorra agotado, propone que el villano le corte un brazo o una pierna para igualar la batalla, porque no era justo ganar así. Esta actitud ya se vio antes contra Byakuya, en una situación donde debía probar su valía contra un enemigo no del todo malo. Pero en esta pelea era regalarle al diablo la victoria, un disque honor que ponía en peligro a sí mismo y a sus aliados, un movimiento tonto que oportunamente no se concretó, no por falta de deseo de Ulquiorra, sino más bien por suerte. Ahora, ¿superó esta actitud de Ichigo? Es difuso porque si bien se ha metido a peleas que le superan, eran peleas imposibles de esquivar. En su momento decidió atacar sin miramientos a Aizen, y ahora todo power-up con el que pelea es suyo, es propio, no los resiente, por lo que yo creo que sí. La parte más difícil de un repaso de errores es que estos no son reconocidos por los personajes en su serie. Voy a ser honesto, que Naruto salve a Sasuke me parece bien, que Naruto empatice con sus villanos, busque darles una oportunidad de redención también. Es a menudo señalado como la peor parte del personaje. Él admira al tipo que exterminó a mamá y a papá, y le da su salvoconducto a un magnicida. Son cosas terribles que comprendo le vuelven el último pacifista. El chico condenado a odiar decide salvar a todos. Sí, tengo un problema con que estas decisiones sean unilaterales, y nunca le pasen factura porque así lo dicta la trama, pero no creo deban ser contados como errores. Los que sí son antivalores para el personaje son: es idiota, y solo a conveniencia porque en realidad tiene una gran comprensión de su mundo. Es un arrastrado. Muchos le advierten que cese su búsqueda de la paz. La peor versión de Sakura se compadece de él y le dice que pare de buscar a Sasuke, cosa a la que se niega y que lo obliga al final de la serie no solo a exponerse a morir, expone literal al mundo entero y agravia las tensiones con otras aldeas por ello, lo cual no es propio de un líder. También le advierten que no haga la paz con Pain, que vaya junto a otros a su búsqueda, pero dice no, son asuntos familiares. Es cabeza de un sistema corrupto y violento, y casi ni se lo piensa. Es un altanero, si bien esta actitud le ayudó a crecer desafiando al resto, no cambia los líos en que se metió por no saber ceder, y tiene hambre de poder, alimentada por la idea de restregar dicho poder en la cara de sus iguales. ¿Se curó de estas cosas? Sobre el hambre de poder definitivamente, es un momento de iluminación para el personaje el que entienda que no debe ser Hokage para que todos le miren sino para proteger a quienes aprendió a querer. Él como parte del sistema es ambiguo. Asumimos que el mundo de Boruto no es tan fatal como el de Naruto, pero es claro que aún se cometen barbaridades en las narices del Hokage. Sobre ser altanero y un arrastrado, la serie lo muestra como algo correcto, por lo que esto no desaparece. Otro carajazo al que la serie le consiente casi todo es a Luffy. Su imprudencia es convertida en un gag cómico. Y no crean que no me río de Luffy aceptando el ataque de Big Mom para ver quién es más machazo, hombrezazo. Pero la mayor parte del tiempo no son agallas, lo que tiene es falta de cerebro. Expone su vida para retarse. Una vez casi se envenena por comer. Casi queda a merced de un enemigo por comer demasiado. Dios, una vez con mi hermano debatimos quién era más idiota, si Goku o Luffy, y como un amante de One Piece defendí que Luffy era el más idiota. Es un poco bastante malo para la navegación. Falta de habilidades del día a día. Es claro que él pone a las personas por encima de todo, pero no le vendría mal intentar comprender el mundo por su contexto. Que las instituciones tienen sus reglas, que la gente tiene sus deberes, que puede ayudar más allá de pegar duro. Ejemplo, Jinbe quiere volver a Luffy un icono sobre la unión entre especies,
acabar con la discriminación con él como héroe portaestandarte. Y Luffy es sincero, no quiere hacerlo, no busca algo tan antinatural. Jinbe debe ser el héroe contra esto, pero aún así su negativa es muestra de un entendimiento básico del problema. Ahora, ¿Luffy se curó de estas cosas? Pues de hecho, es el que más. La falta de habilidades básicas las compensa con su tripulación. Él reconoce que no sabe navegar, cocinar, curar, etc., por lo que su primera tarea es buscar gente que sí. Acepta la debilidad y la vuelve su centro. No comprende de reglas ni problemas sociales tan marcados, pero se destina a respetar la voluntad de aquellos que sí. Y su imprudencia, gracias a Kami-sama, sí le pasa factura. No una, sino muchísimas sagas. Aunque de buena voluntad golpea a un Tenryubito, un noble que te advierte en ni mirar de pie, y ve como este acto casi acaba con su tripulación. ¿Cambió su altanería después de esto? Más o menos. No dejó de meterse en peleas, pero ahora sabe que las puede ganar. Bronce, Naruto, de una, no puedo. Si como espectadores gritamos no Naruto, no hagas eso constantemente, hay algo mal. Con Luffy e Ichigo tengo un problema. Ichigo tiene menos problemas que superar, mientras que Luffy ha superado más. Creo que es oro para Luffy por ser castigado por sus fallas, aun si a veces se sienten que no las ha superado. Y oro para Ichigo porque después de todo es el más sensato, no tiene por qué cambiar tanto. Y yo sé que esto es shonen y no es tan profundo como el seinen y estos protas son simplones, etcétera, etcétera. Obviando eso, cada personaje ha de tener su propia filosofía, su centro y su enseñanza. Naruto es el entendimiento, la unión, la comprensión y el pacifismo. La idea que hace a Naruto quien es, y al mismo tiempo el protagonista de esta historia, es que aún detrás de cada rencor personal, existe un ser que ha sufrido, que puede cambiar y merece ser salvado. Siendo un mundo donde la guerra es un negocio y cada persona ha perdido a alguien, esta filosofía hace a Naruto alguien diferente, alguien que cree que detrás de cada acción hay razones. Naruto rechaza las decisiones motivadas por la venganza, pues cree que estas son autodestructivas. Aún así lleva consigo un mantra igual de autodestructivo, y es, nunca retrocederé a mi palabra porque ese es mi camino ninja, algo que implica que para él las promesas que hace son sagradas, así como lo obliga a no rendirse o soltar. No me gusta este mantra, porque creo que retroceder es importante, pero a la larga se sostiene como lo correcto. Naruto tiene fe en las personas, porque algo que le afecta personalmente es la soledad, la cual siente es peor que la muerte y por tanto decide rescatar de esa soledad a quien se halle. Soledad entendida también como hacer las cosas solo, y decidir apartarse. Y Naruto quiere salvar hasta a los más difíciles de ser salvados, pues si se le pierde alguno, ¿cómo sería capaz de salvar a otros? Todo esto hizo que el personaje que tiene derecho a ser un villano se robe la historia, de una historia donde todos tienen resentimientos. Ichigo es un chico que cree en ayudar a quien le necesita, y tiene enfrente, no rechaza ninguna petición pues sabe que quien tiene la fuerza para hacer algo debe hacerlo. El personaje también se centra en el autodescubrimiento, con una identidad tan enredada como la suya donde ignora quiénes fueron sus padres y que le guarda en su interior, el personaje conduce un viaje para conocerse, para descubrir que fuera de apariencias y orígenes lo que importa son las acciones, por lo que de cierta forma Ichigo ve a los seres como iguales, no en fuerza pero sí en conflictos, en merecimientos, derechos y deberes. El personaje parece creer en la reconciliación. Ichigo cree en la muerte como algo cercano, no la recibe de brazos abiertos, pero aprende que llega y es parte del ciclo inevitable, que no hay que temerle y que si se hace algo en bienestar de alguien no mueres con rencores. Y por supuesto en que el destino no conduce a nadie. Aun si hay un camino claro, uno puede desviarse, siendo él mismo quien se desvió del suyo. Luffy cree en la libertad de cada persona, entendiéndose libertad no como librarse de unas cadenas, sino como vivir de la forma en que más deseas, descubrir lo que quieres, convencerte de ello, gritarlo y practicarlo, ya sea por ti mismo o pidiendo ayuda. Obvio, Luffy no consiente vivir por encima de otros, la libertad no debe suprimir la de otros. Luffy no cree que un viaje se haga solo, él tiene fe como otros en que las personas no vienen al mundo para quedarse solas, que para cada quien hay alguien que está ahí para ayudar o ser ayudado. Luffy ama a los héroes, pero no pretende ser uno porque cree que estos deben sacrificarse, librarse de intereses propios y Luffy no pretende dejarlos. Para Luffy los sueños son infinitos, son lo que guían la vida y la aventura y tener que renunciar a ellos es como la muerte, por lo que le importa menos acabar con una persona que con su convicción, así como le importa proteger los sueños de quienes quiere. Y Luffy cree en levantarse contra las autoridades, contra las malignas,
que aunque existe pérdidas y sea difícil, algo en contra de estas debe hacerse. Ahora, este puede ser el punto más polémico e incluso contradictorio con puntos anteriores, pero es honestamente algo que solo puede carcomer la cabeza de quienes decidan darle más importancia de la que se debe, y es el rol del elegido, porque si hay algo que comparten estos tres es que una parte que les ha empujado a ser protagonistas es el destino. Cómo y que también se ha usado este elemento es la cuestión. Incluso si eres ajeno a Bleach, ya sea por mí ahora o por el meme, sabrás que Ichigo es un multirrazas, un personaje que durante la serie sumó una nueva identidad. Es un humano normal con poderes Shinigami por parte de padre, Quincy por parte de madre y Hollow y Fullbringer por un ataque infeccioso de estos monstruos. Este conglomerado de naturalezas no está ahí solo para darle power-ups, bueno sí, y bastantes, pero dentro de la narrativa de la serie se dice que Ichigo es víctima de un destino impuesto por la maquinación de sus villanos. Es exagerado porque el encuentro entre papá y mamá Kurosaki fue fortuito y no programado, pero en fin, la serie dándole amor a Aizen. A Ichigo se le considera un ser único, un híbrido natural de muchas especies, un candidato a suplir al poderosísimo rey espiritual quien actúa como soporte de los mundos, y en ocasiones una marioneta que ha seguido el rumbo de otros. Por ejemplo, Yuha Baja jura, el solito, que Ichigo llegó hasta el rey espiritual para destruirlo porque su sangre Quincy lo obligaba. Y ahí está lo interesante, Ichigo es un elegido, sí, pero uno que no abraza su destino. Es cierto que decide dejar de ser un chico normal por propia voluntad, pero el personaje vive una tragedia en la que es incapaz de reconocerse, donde duda de sus acciones y de su identidad, pues lleva la agresividad de los Hollow y la obediencia de los Quincy en su interior. De mano del protagonista se toca la pelea contra lo preconcebido. Ichigo encarna la aceptación de lo que te conforma y la lucha contra lo que te depara. A Luffy le cayó el destino bastante tarde, aunque igual en One Piece 1044 capítulos no son mucho. Sé que hubo pistas y se citarán fragmentos de información para decir que Nika estuvo siempre ahí, pero no es el qué sino el cómo. Durante la batalla más dura del personaje, este lleva su fruta a un nuevo nivel, y aquí se nos cuenta que la Gomu Gomu era en verdad la Nika Nika, una fruta mitológica legendaria, la del dios del sol, dándole nuevos poderes, ninguno relacionado al sol, ni fuego, ni luz. Es ahora un personaje capaz de rozar el absurdo de la caricatura, pero lo más importante, se dice que Luffy fue escogido por la voluntad de esta fruta, que una vez perteneció a la leyenda Joy Boy, y que le convierte en el guerrero de la liberación, una figura de esperanza que viene a liberar el mundo de la opresión. Así, aunque Luffy vaya sin rumbo, está destinado a enfrentarse a la esclavitud. Ahora, hay cierto tacto con el que se maneja este destino. 2 sagas después de presentarlo se ha hecho hincapié en que Nika puede o no ser un salvador, e en que Luffy no era invencible. De hecho, la ironía más hermosa de la serie es como un esclavo que siempre creyó en la deidad fue quien le liberó y no al revés. Y por último, que aunque Nika exista en el mundo, esto no significa que tenga éxito en su misión, pues según los mitos de Elbaf, su presencia marca un cambio de era, no necesariamente una victoria, cosas que me hacen pensar que Oda o entiende o teme la reacción de un público que naturalmente se sentiría traicionado, pues desde siempre se manejó la narrativa de que Luffy era alguien común, sí, aún entre su familia, y me gusta que esta figura esté relacionada a un mito de consuelo, un ser inspirador, pues creo que el punto clave al tratar al elegido es implicar que cualquiera en la Tierra puede serlo. Y Nika es ese ser en que cualquiera puede convertirse, o eso diría, pero no. Luffy sí es el único Nika, y más que ganárselo es porque le calza. Con Bonnie se medio regresa a la reflexión anterior, pero con todo lo dicho, el estatus del elegido de Luffy es más para hacerle especial, un ser único, un nivel más en la escala de poder, y hasta un producto marketeable. A Luffy no le hacía falta ser el dios literal, con plantear la semejanza bastaba. Uy, y Naruto. Para muchos el punto más bajo de la serie fue la revelación de Naruto siendo la reencarnación de Ashura, el hijo del dios sabio de los 6 caminos. Y claro que el enojo es entendible, supuso el último power-up con el que supera por muchísimo a sus villanos, y solo despertando del sueño. También le brindó a Sasuke y a él el poder único de vencer a Kaguya, un sello milagroso que de un toque le reducía, como si los otros personajes no hubiesen sido ya bastante desplazados. Como parte de su destino, Naruto debía enfrentarse a la reencarnación del rebelde Indra, que resultó ser Sasuke, por lo que de una u otra forma la voluntad de pelear de Naruto y el rencor de Sasuke eran algo predestinado. Y por último, para muchos supuso una traición al mensaje de la serie, y esta vez sí es cierto, y es que en más de una ocasión se habló contra la predestinación,
Se dijo cuando Naruto peleaba con el destino de Neji. Se dijo cuando le plantearon débil entre su propia generación. Se habla de ello cuando se enfrenta a un falso elegido, Pain, y en cómo su apellido no obedece a ningún clan o leyenda, no tan ancestral, claro. Y cómo no cuando éste adquiere el modo sabio, él usando su propia fuerza, por lo que un dios revelándole su antiquísimo rol en la historia cambia bastante las reglas. No creo que se deban minimizar los esfuerzos de Naruto, tanto para superarse como para dominar al zorro. Vamos, venció a Kurama. Pero me molesta que por el pasado de Indra, donde descubrimos era un tonto que se enfrentó a su hermano el prodigio, se implica que puede que Naruto se esforzara, pero según su destino, siempre que el personaje trabajara un poco más, tarde o temprano se convertiría en el más fuerte. Una tontería, pues si no existe esa duda de si el entrenamiento funcionará, si hay una promesa de que esforzarse dará estos resultados, entonces ¿cómo asombrarse cuando Naruto se supera? Digo, en la vida real ir a la universidad no es garantía de obtener trabajo. Naruto bronce. No creo que un mal giro arruine una gran historia siempre que esta no dependa del mismo, pero es difícil no patear al perro con esta revelación. Plata para One Piece. La figura de Nika no incomoda, no la arruina, pero en Luffy sí que sobra. Los power-ups de Ichigo están muy obscenos, pueden molestar, pero el tratamiento del destino es el correcto. Es bueno ver cómo se lucha con este y aunque no lo crean, es un elegido más adecuado. Y finalmente creo que debemos hablar de la repercusión y percepción de la gente sobre estos tres. Esto no lo cuento. Luffy es queridísimo, por casi cualquiera que haya visto One Piece. Debe ser uno de los protas más queridos por su fandom. Obvio, no todos comparten el sentimiento, pero por norma general, el personaje estará entre los 5 favoritos de cada quien. De hecho, es tan querido que en cada encuesta de popularidad es elegido el número 1, cosa que no pasa ni con Naruto ni con Ichigo. Cosa que también pasa con la encuesta mundial donde sumando el total es el primero. Luffy también se ha convertido en la mascota de su serie, aún por encima de Chopper. Es la figura más marketeable y la cara de cada colaboración. Todos estos protas son figuras de inspiración, pero de alguna forma Luffy se ha convertido en alguien importante para sus fans, un amigo y familiar. Y sí, no rompió ni mi router, bla bla bla, ya hizo el chiste. Naruto es el más popular de estos tres. Es incluso apropiado decir que el rostro del anime, de lo que entendemos como un producto de acción animado de un lugar remoto como Japón. Y sí, Goku es más famoso, pero siendo importante para propios y extraños del anime, es más un icono de la ficción. Naruto, su aspecto, su historia y personalidad se convirtieron en un estandarte de qué esperar del manga. No es una impresión real de lo que obtienes al ver monos chinos, pero así de icónico es. Y nunca fue el más querido ni por su propio autor. Es claro que su manga y anime sobrepasaron al personaje, aunque si hay algo que destacar es que pese a todo cualquier fan le desea felicidad, un mejor guión, un mejor destino y un mejor tiempo en pantalla. Y tiene como 1000 videos dedicados a a sus fallas, igual creo que es por lo anterior. Ichigo es el más infravalorado, e incluso he visto gente decir que es la parte más débil de su manga, y entiendo por qué, después de todo el foco se dispersa entre muchos otros personajes. Al manga de Bleach se le ha reivindicado como aquel que más ha inspirado neketsus recientes, aunque no sé si Ichigo ha sido igual de imitado. Digo, está Itadori que más o menos comparte puntos con este, pero no puedo pensar en otro. Un meme pero que igual se aprecia es decir que Ichigo es el más guapo de entre los protas, y es cierto, y también cada vez más gente aprecia el destino del personaje, su final. Muestra de que se le quiere, pero bien, esa es mi opinión, ahora quiero saber la tuya. ¿Cuál crees que es el mejor protagonista? ¿Cuál es el peor y en qué aspecto? Y si estás de acuerdo en algo que dije o crees que son puras sandeces, házmelo saber en los comentarios.